Un saludo, apreciado hermano, apreciada hermana. Estamos nuevamente para hacer el repaso de la lección número 3 para este último trimestre del año. Es para el sábado 19 de octubre. Seguimos estudiando el libro de San Juan con las partes sobresalientes. Y la lección de esta semana se titula La historia de fondo, el prólogo. Muchos se preguntan por qué esta lección, que debió haber sido la primera, los autores la ponen como la número 3. Mas, sin embargo, yo quiero pensar un poquito como ellos. Lo que Juan trata de ilustrar en su evangelio es la divinidad de Cristo. Los autores, siguiendo la misma forma de pensar de el apóstol Juan, tomaron primeramente 2 lecciones donde se ilustraron muchos milagros, o como dice el Evangelio San Juan, muchas señales que prueban la divinidad de Jesús. Y una vez probado esto, entonces vamos hacia la parte medular. Como vamos a abrir las Sagradas Escrituras, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra en libertad. Que tu Espíritu Santo nos inspire, nos convenza y abra nuestro entendimiento para sacar las mejores enseñanzas. Y de la misma manera te pido que inspire a toda aquella persona que está viendo este video, de manera que sus mentes puedan ser abiertas y recibir tus enseñanzas y pueda sacar las mejores lecciones que puedan ser aplicables para nuestras vidas. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos visto, el prólogo es la parte introductoria de todo libro, que más o menos describe qué es lo que se va a tratar en algún tipo de libro o literatura. En este caso, pues en el Evangelio según San Juan, pues empieza de una manera muy diferente a lo que empiezan los otros evangelios, porque Mateo empieza con una genealogía, Marcos empieza con el ministerio de Juan y después de Jesús, y así pues cada uno tiene su motivación o su forma de comienzo, pero enfocándose en el ministerio de Jesús. Mas Juan nos lleva a algo que de pronto para algunas personas pueden ser sorprendentes y para otros, debido a su doctrina, controversial. ¿Por qué? Porque aquí está la parte donde algunos la aceptan como verdad y otras personas no. Como dije, de acuerdo a su doctrina, porque muchos niegan la deidad de Jesús. Y dice en Juan capítulo 1 y versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que trata de enfocar Juan aquí es de que está hablando del Dios creador, y porque dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de un Dios creador, de un Dios omnipotente, y lo dice con una palabra griega que es logos. Logos significa palabra, significa verbo, expresión, según el comentario bíblico adventista. Pero yo quiero quedarme con el término palabra, porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y esa palabra se encarnó, dice las Sagradas Escrituras. Pero primero, antes de ir a la palabra encarnada, tenemos que ver la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús. Dice que era uno con Dios. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de que en el principio este verbo o esta palabra era con Dios y era Dios. Muchos no pueden o no entienden la explicación y debido a eso pues se forman ciertas doctrinas muy alejadas de lo que está enseñando el apóstol Juan. Pero esto significa que era
uno con Dios. O sea, no había una diferencia entre el Padre y el Hijo, y eso a través de las Sagradas Escrituras, a través de toda la Biblia, lo podemos ver y lo podemos entender. En todo caso, lo que el apóstol Juan aquí está hablando de un Jesús totalmente divino, pero que esta palabra era la palabra de Dios y a su vez era Dios considerado como el Hijo de Dios. Ahora, muchas personas se preguntan cómo entonces era la palabra de Dios, era algo intangible. Recordemos de que en los tiempos cuando Juan escribe su evangelio, existían algunos filósofos heredados de los griegos, ¿verdad? El famoso Platón. Hablaba acerca de la palabra también, pero hacía una división entre las cosas celestiales y lo terrenal. De alguna manera él trataba de expresar que quizás la palabra servía solamente para lo terrenal, pero no para lo celestial. Lo que San Juan trata de ilustrar aquí es de que esta palabra no solamente que era o vino o habitó entre nosotros, sino que además era el Dios que vino a morar entre nosotros. Y cuando dice que habitó entre nosotros, está utilizando la expresión cuando a Moisés se le dice que haga un santuario para que Dios more en medio del pueblo. Esto de habitó entre nosotros no quiere decir que anduvo perdido por allí, ¿verdad? Porque más o menos esa es la idea o el concepto que se puede tener. Es que Jesús estuvo por allí con nosotros. No, Él vino a poner su tienda, su carpa, así como era en el Antiguo Testamento, que puso su santuario para morar allí, en medio de su pueblo. Es la misma idea que da acá el apóstol Juan cuando dice que habitó entre nosotros, quiere decir que puso su tienda acá. Y algo que ya vamos a ver de una manera diferente, vamos a ver un poquito más adelante, la forma como Jesús mora actualmente entre nosotros. Esta palabra se encarnó, se hizo carne. Esta palabra, que es Dios, toma la forma humana para ahora sí ser parte de nosotros, ya no ser una tienda, ¿verdad? Un santuario, no, para ser parte de nosotros. Esto me lleva a Hebreos capítulo 10 y versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta palabra hecha carne que habitó entre nosotros siempre buscó la forma de mejorar su relación con sus hijos. Muy lejano a la idea que el enemigo ha sembrado de que Dios es un Dios lejano, que no se acuerda de sus criaturas, ¿verdad? Que es como el fabricante de un reloj que hizo el reloj y de ahí se olvidó, no importa quién lo usó, no importa si se dañó. Pues no es así. Este verbo o esta palabra hecha carne, o sea, Jesús, buscó la forma de habitar entre nosotros y cada vez de una manera mejor. Puso su carpa entre nosotros, ¿verdad? Él habitó entre nosotros, pero después busca una forma mejor. ¿A través de qué? A través de poner sus leyes o su palabra o su verbo en donde, en nuestros corazones. Si Cristo es la palabra encarnada, yo pregunto, ¿cómo estás usando tú la palabra de Dios? ¿Se está encarnando en tu vida? ¿Ya está escrita en tu corazón tal como es el interés de Dios, el interés de Jesús? ¿O simplemente la palabra de Dios es un libro más para ti? La palabra encarnada también es solamente una doctrina. Pues no, Dios quiere tener y mejorar cada día la relación con sus hijos
¿Acaso nosotros tenemos el mismo interés que Dios tiene en mejorar su relación con nosotros? Y aquí viene la siguiente parte que habla acerca de oír o no oír esa palabra. Cuando uno va a un médico y tiene una dolencia, el médico le prescribe. De hecho, yo he escuchado muchas personas que dicen, no, yo preferí no tomarme esa medicina porque sentí que me estaba sintiendo peor. En este caso, la palabra de Cristo, y en esta parte la lección añade algo más, que ese Cristo que es la palabra encarnada, también es la luz del mundo. Y a veces las personas rechazan la luz. ¿Por qué? Porque les gusta andar en las tinieblas, porque en las tinieblas se hacen las cosas escondidas, ¿verdad? Y el aceptar la luz significa que debes empezar a vivir de una manera transparente, a vivir de una manera como Dios quiere. Y cuando habla de luz, viene a mi mente la primera visión de Ellen White, que habla acerca del viaje del pueblo adventista hacia la Canaán celestial. Dice que ella, en su visión, fue elevada hasta el cielo. Y de pronto allá en el cielo ella buscaba al pueblo adventista, ya en la tierra, y no lo encontraba. Hasta que vio un poco más arriba y allí vio al pueblo adventista. Iba Jesús al frente y con su mano levantada, y Jesús les alumbraba el camino. Algunos decían que no era Jesús y no aceptaban la luz, y dice que caían ¿a dónde? Al mundo con todas sus cosas. Esto más o menos equivale a lo que dice la lección, que algunos rechazan la luz, rechazan la palabra, deciden no oír la palabra. ¿Por qué? Porque oír la palabra significa andar en la luz, y la luz es Cristo. Significa un cambio de vida, significa tener una vida transparente, significa ser frontal. Y a veces hay muchas personas que no les gusta la frontalidad, no les gusta la transparencia, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que esconder. Esperemos que entre nosotros no sea ese el caso. Aparte de recibir o no recibir la palabra, recibir o no recibir la luz, viene la otra parte, que es de creer o no creer. Y es curioso porque en el libro de San Juan no se utiliza la palabra fe, pero sin embargo se repite la palabra creer, que viene del griego pisteu, que aparece 98 veces en el Evangelio según San Juan, de las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Lo que el apóstol Juan quiere resaltar es que el ser humano tiene que creer, y quería que sus lectores crean en el Hijo de Dios, porque como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo por amor, y su Hijo vino por amor. Y por amor al mundo, no dice por amor al que se porta bien, no dice por amor a los adventistas, no, por amor al mundo. Lastimosamente no todo el mundo cree y no todo el mundo lo acepta. Y aún dentro del mundo cristiano que dice creer, hay una creencia totalmente distorsionada, porque Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. O sea, son hasta quizás más respetuosos y reverentes que nosotros, pero no es suficiente creer. Cuando uno cree en Jesús, se nota la transformación en la vida. Y ese es el mensaje que trata de dar Juan en su evangelio. Ahora viene el tema de la gloria. Muchas personas se confunden porque los conceptos y las formas de ver las cosas de lo celestial es muy distante de lo terrenal. Tomamos como ejemplo el pueblo judío, que esperaba un libertador
tipo Moisés, y llegó su libertador y lo mataron. En este caso, pues habla acerca de la gloria. Normalmente para el ser humano que busca la gloria es fama, es reconocimiento, es recompensa, ser expuesto públicamente y ser felicitado y alabado públicamente. Mas cuando Jesús habla acerca de su gloria, según lo que dice en el capítulo 17 de San Juan, desde el 1 hasta el 5, cuando dice glorifícame ahora con la gloria que tuve, pero se está refiriendo a que Él ha acabado ya su labor y que ya se acerca la cruz. La cruz para Jesús era la gloria. ¿Y por qué? Porque vino a cumplir una misión, la misión de salvación. Él sin pecado vino a asumir tu pecado y el mío. Él perfecto vino a darnos su perfección porque es la única manera que nosotros tenemos de acercarnos al Padre. La gloria de Jesús ha sido muy diferente a lo que nosotros tenemos por opinión y concepto de gloria. Pero esta gloria, como dice el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En realidad, cuando la gente predica un evangelio sin dificultades, yo le llamo el evangelio barato, el evangelio que está en ganga, ¿verdad? Donde muchas veces se dice que en el momento que tú aceptas a Cristo se te terminaron los problemas. Eso no es lo que dice las Sagradas Escrituras, y Jesús nos dio el máximo ejemplo. La gloria para él fue el padecimiento, sabiendo que por ese padecimiento, por esa cruz, por ese dolor, por ese sufrimiento, iban muchos a recibir la vida eterna, a tener un lugar allá con el Padre, así como dice el libro de Hebreos, que una vez que él triunfó a través de la cruz, se sentó a la diestra de la majestad. Jesús dijo, aquellos que me has dado quiero que donde yo estén, ellos también estén. Esa es la gloria que nos espera a nosotros, por una gloria contraria que vino a pasar Jesús aquí a través de la cruz. ¿Puede haber un amor más grande? Quizás para hacer un resumen de la lección, Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios. Quizás para que lo podamos entender, porque me hicieron esta pregunta, ¿cómo es esto? Entonces quiere decir que el que vino fue el Padre, no Cristo, ¿no? Es que Dios es uno solo, pero formado por tres seres. No me gusta utilizar la palabra tres personas porque es rebajar la omnipotencia de Dios. Entonces es un solo Dios formado por tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fue el Hijo, siendo uno con Dios, vino a encarnarse, a tomar la forma humana, buscando la forma de acercarse cada vez más al ser humano caído. Y cuando dice que escribirá sus palabras en nuestros corazones, está diciendo que ahora morará en nosotros de dos maneras. Uno, a través de su palabra, que su palabra obre una transformación y se encarne en nuestras vidas. Y dos, a través de su Espíritu Santo. Esa es la forma como Dios busca acercarse a nosotros. ¿Qué tan cerca estás tú de Jesús? ¿Cuán agradecido estás por ese sacrificio? ¿Cuán agradecido, cuán feliz te sientes de que ese Dios omnipotente haya buscado 1001 manera de poder acercarse a ti, de tenerte cerca? ¿Estamos correspondiendo
a ese esfuerzo que hace Dios, a ese amor, porque como dice Hebreos ahora en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gracias por tu tiempo, mi querido hermano, y espero que esto te ayude a meditar y que haya servido para que sea que seas un maestro de escuela sabática o no, hayamos podido sacar las mejores lecciones. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana en la lección número 4.